De la radio, estamos saliendo por FM Sol 100.1 Rivadavia, aquí en la provincia de Jujuy, la radio más escuchada del país, para que nos manden sus opiniones con respecto al tema que vamos a hablar ahora. Así es, Juan, y se pueden comunicar con nosotros al 3885-187-039, repito, 3885-187-039, para que se comuniquen con nosotros y bueno, si tienen alguna duda, alguna inquietud sobre la reforma laboral, cómo los va a afectar, cómo puede afectar a los trabajadores, pueden hacer todas sus preguntas y consultas a ese número. Muy bien, la Cámara de Diputados, ustedes ya saben, aprobó la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, que ya tenía media sanción del Senado, como se eliminó el artículo 44, que reducía el salario en casos de licencias médicas por enfermedades no laborales. Tremendo esto. El proyecto vuelve a la Cámara Alta, vuelve al Senado justamente para su sanción definitiva. Vamos a darle la bienvenida a Candelaria Pérez Abregús, quien es abogada, y vamos a charlar y debatir un poquito sobre este tema que involucra a todos los argentinos. ¿Cómo estás, Cande? Buen día, bienvenida al Matutino. ¿Qué tal? Hola Juani, hola Flor, gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer estar acá de este lado y contarle, ¿no?, un poquito y llevarle a la gente la información que es necesaria de un tema que, tal cual como decía Juani, nos involucra a todos y creo que la sociedad hoy está esperando novedades o está todo el tiempo siguiendo el día a día de lo que va a pasar con la reforma laboral, porque Argentina se caracteriza por ser un pueblo trabajador. Así que bueno, contenta de estar en esta oportunidad en esta casa. Muy bien, ¿cómo lo viviste vos? Desde que ya salió este proyecto, después la votación, sos de ver los debates, te prendés a ver qué dicen los distintos, tanto los senadores en su momento como los diputados. ¿Cómo lo viviste vos como abogada? Mira, como abogada lo viví con mucha indignación. Nosotros en mi labor profesional defiendo a muchos trabajadores. Y la verdad que con mucha indignación y con mucha preocupación, porque la sociedad está muy expectante de esto, ¿no? Llegaban las consultas de un montón de clientes: doctora, ¿qué va a pasar ahora con mi causa, con estas novedades? Lo que tiene esta reforma es que se trató en poquísimo tiempo y que busca, con intencionalidad, confundir a las personas, ¿no? Busca esconder información, busca cerrarle las puertas al debate. Y es tarea, por supuesto, de nosotros, que somos operadores también de la justicia en cierto punto, comunicar a nuestros clientes también y, por supuesto, a la sociedad en general, de cosas que se desconocen o que están hilándose fino en Cámara de Diputados y en el Senado también, ¿no? Entonces, desde ese lado, con mucha indignación, porque se trata de temas que nos afectan a todos y que en cierto punto hay que ser responsables a la hora de comunicar y de cumplir, por supuesto, el deber de la información pública. Sí. Y también como ciudadana, como persona común, trabajadora también, lo viví con mucha angustia, ¿no? Creo que se están retrocediendo 80 años en cuanto a conquistas que nos han costado mucha historia en nuestro país. Digo, esta reforma laboral, de modernización laboral, está modificando 58 artículos puntualmente, está derogando estatutos sin ningún tipo de discusión puntual, sino que deroga estatutos de manera completa en caso de los periodistas, en el caso de ustedes, en el mundo del teletrabajo también, y bueno, ya seguramente vamos a ahondar fino, pero digo, ¿dónde está la discusión? Nosotros como fuerza política o como representantes del pueblo, en mi caso como vocal mandato cumplido de la Comisión Municipal del Piquete, siempre hay algo que entre partidos políticos no podemos dejar afuera, que es la discusión, ¿no? Estamos para discutir temas, estamos para debatir, para escuchar a la sociedad, y es justamente lo que no está pasando hoy por hoy en nuestro país. Y no es el primer antecedente de este gobierno, que ya pasó, ¿se acuerdan? En el 2023 con Ley Bases, que encima iba y volvía entre una cámara y la otra, y la verdad que llegó un punto en que la gente estaba realmente muy confundida y muy perdida de lo que estaba pasando y de qué es lo que se iba a aprobar a ciencia cierta. Así que sí, sigo, por supuesto, el viernes estuve prendida todo el día hasta las 12:30, una que creo que terminó el debate. Sí. La verdad que me emocionaron un montón algunos discursos de algunos legisladores que la verdad que fueron emocionantes, ¿no? Le escuchaba a Kelly Olmos, le escuchaba a Victoria Tolosa Paz también defender muy bien las posturas. Y sí, la verdad que fue un día para mí, un día de luto. Esperamos que bueno, que con lo que venga, que ahora va a volver por un artículo puntual, que es el artículo 44,
de enfermedades laborales va a volver al Senado. Esperamos que ahí un poco las cosas se mejoren o se solucionen. Y falta el plano judicial. Ahora lo que se viene es la batalla judicial, ¿no? Lo que se viene es que le hagan lugar a los amparos que seguramente la CGT y un montón de organizaciones sindicales y gremiales van a hacer, y abogados constitucionalistas y laboralistas también hoy sostienen que es inconstitucional, sí. Atento a que se están derogando un montón de principios que no solamente están establecidos en la Constitución de la Nación, como el principio de no regresividad y de progresividad en cuanto a materia laboral, sino que también están mencionados en la OIT, en el órgano, en la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Este órgano internacional que desde el 1919 establece que tiene que haber justicia social, sí, para que haya paz en la vida, ¿no? Y no digamos, no es un eslogan, si se quiere, partidario, sino que es un consenso que se llegó de forma hasta internacional a volcar en estos reglamentos, en estos documentos, porque es una realidad. Nosotros somos conscientes de que tiene que haber justicia social, que con más desigualdad y con más desprotección a los trabajadores, que son la pata débil dentro de esta relación del trabajo, no hay paz en los hogares, no hay paz en los trabajos, y mucho menos no aumenta la empleabilidad, que es lo que el gobierno de Javier Milei viene a contarnos de qué va a suceder con esta ley de reforma o de modernización laboral. Cande, recién hacías mención de la OIT. Bueno, en la OIT también plantean las horas de trabajo y se tiene en cuenta a la persona o al trabajador en todos sus aspectos. Ahora se habla del banco de horas, de trabajar 12 horas. ¿Cómo afecta esto al trabajador? ¿Cómo se plantea que se va a ejecutar este banco de horas? Bueno, el banco de horas ha sido uno de los temas que más... Ese, y te podría decir que el de la indemnización, uno de los temas que más ha sonado en la sociedad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una jornada laboral de 8 horas del trabajo. Argentina, México también tienen jornadas laborales que son de 8 horas. Y este banco de horas lo que viene a mover lisa y llanamente es esa cantidad de horas, ¿no? A 12, ¿sí? Lo que perjudica ampliamente la vida del trabajador, porque no solamente que vas a tener que trabajar más tiempo, sino que vas a tener menos tiempo para organizarte en el plano personal, familiar, de ocio, recreativo, que todo ser humano necesita para funcionar, ¿no? Nosotros no somos robots que de repente ponemos un cronómetro y somos mercancía, o nuestro trabajo tampoco es mercancía en la cual podemos nosotros disponer como máquinas cuántas horas trabajar, sino que tenemos jornadas laborales que hoy por hoy son de 8 horas y que van a aumentar, ¿no?, esta cantidad de horas. Por supuesto que no sé con qué criterio. Este gobierno siempre habla de que está poniendo a Argentina en el plano mundial. Pero al contrario, ¿no? Y vamos en contra, totalmente. Sí. Hay países como Francia, como Alemania, que tienen 35 horas de jornada laboral semanal, y nosotros seguimos en 48, digo. No estamos yendo en el mismo carril o en el mismo sentido que estos países que Milei incluso quiere acercarnos. La verdad que eso no está pasando y eso hay que hacérselo saber al oyente. El oyente tiene que estar al tanto de eso. No está pasando eso en nuestro país y no por eso nosotros porque el proyecto de Unión por la Patria también hubo un proyecto de reforma laboral para esta modernización laboral. Sí. No va en el sentido de trabajemos más horas. Veamos cómo nosotros resolvemos el gran problema que tiene la Argentina, sí, que es la falta de trabajo formal o el empleo registrado. Porque también hay que ser críticos en este sentido, que si nosotros no lo discutimos, la verdad que estamos fuera de agenda y estamos fuera de lo que está pasando en la sociedad, que es que no hay empleo registrado, ¿sí? Nosotros lo vimos con el antecedente del IFE en el 2020 en pandemia. Sí. La cantidad de personas que, sobre todo Jujuy, casi el 50% de la sociedad, ¿no?, percibió el IFE porque no estaba registrada, no estaba en los sistemas de registración laboral. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para trabajar en políticas públicas que sean efectivas, que reviertan esta situación y que hablen de lo que está pasando? ¿Sí? Eso también obviamente es una crítica que nosotros tenemos a puertas adentro. Sabemos que a pesar de
infinitos intentos que hemos tenido de revertir esta situación, son cosas que nos han quedado en el tintero. Y qué hablar, ni hablar del trabajo en las juventudes, ¿no? Hoy por hoy somos un montón los jóvenes que trabajamos en 2, 3 lugares o hacemos alguna changa o lo que fuera. El otro día hablaba con el secretario general de la CTA y le decía, che, Santi, le digo, Turco, pero vos qué ves, o sea, ¿qué es lo que hace la gente para llegar a fin de mes? ¿Hace de Uber? No, Candy, es que hace de todo. De todo. O sea, Sí. Uber, vende tortas, vende comidas, va a las ferias, vende ropa. Es un de todo. Ya ni siquiera nos estamos inclinando para un lado o para el otro, sino que se está tratando de impulsar cualquier tipo de actividad laboral para tener un rédito económico y ni siquiera cumplir con tus gustos o tus ocios, sino llegar a fin de mes, ¿no? Totalmente. ¿Qué puedes decir de los fondos de asistencia laboral, el FAL, de lo que tanto se discutía y de lo que tanto estaban en contra muchos diputados? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, el FAL, lisa y llanamente, es la transferencia de fondos del ANSES, o sea, es quitarle guita a los jubilados, hablando mal y pronto, para cubrir el pago de indemnizaciones de empresas que despidan a personas sin causa, ¿no? Nosotros, hoy por hoy, en la ley del contrato de trabajo tenemos 2 artículos que regulan las indemnizaciones, el 247, que es un despido sin causa, así que contempla también el preaviso, y tenemos el 245, que es un artículo que contempla el 50% del 247 cuando hay alguna causa justa para que un trabajador sea despedido. ¿Qué pasa? Llega ese momento, ¿no? Ese momento de la indemnización efectivamente se produce, por supuesto lo paga el empleador, ¿no? Lo paga el empleador teniendo en cuenta un montón de variables y un montón de conceptos remunerativos para pagar, para que se haga el crédito laboral, ¿no? Sí. Entonces, hoy por hoy, ese dinero va a salir del ANSES hacia una entidad financiera que va a timbear estos fondos del 3%, tienen algo con el 3%, porque siempre es el 3%, de los jubilados, y después va a pagar a cuentagotas o a migajas este tipo de indemnización. Pero no solamente la indemnización se va a pagar, se va a poder pagar, digamos, con este fondo, con este FAL, sino que puede ser en cuotas e incluso 18 meses después de que la justicia falle a favor. Ya sabemos que la judicialización de las causas de los despidos son largos, son procesos que no son de la noche a la mañana. Y yo siempre discuto esto en los pasillos que son de los juzgados laborales. Siempre la parte empresaria o el empleador culpa al trabajador de esto. El trabajador no tiene la culpa. Que los juicios laborales demoren tantos y que a raíz de esos juicios laborales el trabajador tenga un crédito que vaya acorde a la inflación, porque hay que decirlo, vivimos en un país que tiene mucha inflación, no es culpa del trabajador. Entonces creo que lo que se está intentando en este sentido es derogar con cualquier tipo de ley, con cualquier tipo de artículo que sea protectorio para el trabajador. Es como que, por ejemplo, de repente veamos que estén colapsadas los juzgados en daños y perjuicios porque hay muchos accidentes de tránsito. Bueno, listo, entonces eliminamos la ley de tránsito, eliminamos los juzgados que son que resuelven estas cuestiones de daños y perjuicios, los accidentes de tránsito, y que de repente somos autitos chocadores. Claro. Eso no sucede así, o sea, hay que dar el debate, hay que dar discusiones, y por supuesto también hay que hablar de las falencias que tiene hoy el sistema judicial, y no solamente en el ámbito laboral. Es decir, hay muchos fallos, hay muchas causas que causan indignación, valga la redundancia, en los fueros de familia, en los fueros civiles y comerciales. Es decir, es grande, pero bajo ningún punto de vista la solución a este tema es eliminemos todo lo que proteja a la parte más débil de esta balanza, ¿no? Se incorporó también el concepto de salario dinámico. ¿Qué significa? Bueno, es la propia palabra te lo dice, ¿no? Un salario dinámico, un salario que por supuesto viene de la mano también con la eliminación de derechos que son colectivos, porque la ley, además de modificar algunos puntos que son de derecho individual del trabajo, también toca temas que tienen que ver con el derecho colectivo, ¿no? Y a través de nosotros, de nuestra unificación en gremios, en asociaciones, en sindicatos, podemos ponernos a discutir cuestiones que tienen que ver con el salario, con las paritarias,
cuestiones que tienen que ver con la vida diaria de un trabajador y con una de las aristas más importantes, que es el salario. Y por supuesto que con este salario dinámico se tocan también derechos que son de índole colectiva, es decir, no nos vamos a poder agrupar o ni siquiera vamos a poder aglutinarnos de manera tal que podamos nosotros defender nuestros derechos básicos, claro, elementales, esenciales para los que trabajamos, ¿no? Pero bueno, la verdad que yo valoro muchísimo el trabajo que ustedes hacen de comunicar y de llevar el mensaje a la sociedad, porque desde que anuncié que iba a estar acá, han sido muchos los mensajes que me han llevado o que me han llegado al teléfono incluso de qué es lo que está pasando, y uno trata de explicarlo en casos particulares, pero bueno, celebro que lo hagamos también detrás de cámaras o frente de cámara para poder llevar el mensaje, ¿no? Cande, por último, bueno, se pasa volando el tiempo cuando hablamos de temas tan interesantes. Bueno, sabemos que cuando arrancaba el gobierno de Javier Milei, tanto en senadores como en diputados, los números eran muy chicos por parte de sus legisladores. Hoy creció, hubo muchos cambios de vereda también, y esto es como allanar el camino para estos cambios que hoy vos decís, bueno, se está tratando la reforma laboral, pero capaz que en 10 años uno dice, che, ¿cómo podríamos haber votado esa reforma? O de manera positiva o de negativa. ¿Qué crees que va a suceder justamente con esto, ¿no? Cuando les dan los números al oficialismo y trata de avasallar todo? ¿Cómo ves el panorama? Bueno, a mí me parece que, primero ni hablar, que resulta poco ético en campaña decir que representás a una parte de la población, al pueblo, a la sociedad, y después, una vez asumidas tus funciones, dependiendo de dónde corra el viento, decidas pararte. Creo que los legisladores que han votado a favor de este proyecto de reforma o de modernización, mal llamada modernización laboral, espero que el pueblo y que la historia los juzgue, y creo que no es algo menor. Creo que la historia se escribe y la escriben los laburantes de acá, de Jujuy, de Argentina, y creo que no defender al trabajador no es opción. Creo que hay que siempre pensar en que no solamente afecta a los trabajadores, sino a nosotros mismos, dentro de casa, a las personas que hoy por hoy están trabajando con tareas del hogar, con tareas de asistencia, un montón de cuestiones que tienen que ver con la dignidad y la dignificación de esto, del trabajo. Creo que no estamos yendo en sentido al cómo va el mundo, como Milei siempre sostiene que lo está haciendo. Y espero que el pueblo y que la historia los recuerde como aquellos legisladores que dijeron tantas mentiras en campaña y que hoy por hoy están levantándole la mano, vaya a saber por qué, vaya a saber por qué interés, seguramente interés del pueblo no, sino un interés personal. Y espero que la gente al momento de votar y a la gente al momento de elegir a sus representantes tenga memoria, no se olvide, porque creo que de ahí, desde esa conciencia, parten los cambios en general. Somos todos al momento de elegir a nuestros representantes, ciudadanos iguales, nuestro voto cuenta igual que el voto del vecino, de la vecina, un voto es un voto, y creo que hay que tener memoria y hay que pensar qué es lo que queremos para nuestro presente y ni hablar para las generaciones futuras, ¿no? Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Cande. Cuando tengas tiempo, obviamente, tenés acá el espacio abierto para seguir discutiendo, charlando un poquito, porque son temas que la mayoría de la gente a veces dice, bueno, son 200 artículos de reforma, como que no tenemos noción, entonces necesitamos profesionales, más obviamente abogados, para que nos expliquen en qué va a cambiar, a quiénes van a afectar. Así que, bueno, cuando tengas tiempo podés volver. Bueno, muchas gracias, Juan y Flor. Gracias por el espacio y un saludo muy especial a todos los oyentes. Bueno, muchísimas gracias. Anto, nos vamos a ir a una pausa, 11 de la mañana, 35 minutos en toda la República Argentina. Ya también va a estar con nosotros el diputado provincial Martín Fellner. Vamos a hablar de lo que discutíamos la semana pasada, ¿no? El lado B del carnaval, pero no solamente yendo a una fiesta cultural tan nuestra como es el carnaval, sino en el fin de semana tras